auspician este programa. Muy buenas noches, estamos nuevamente en educación, en ciencia, en cultura, en temas de interés general. Hoy vamos a tener un programa como siempre, ¿no? Ameno, fundamentalmente explicativo, formativo, de interés general. En el inicio debemos mencionar, porque realmente este es un tema que hemos charlado en varias oportunidades en diversos programas, en el área de la educación, particularmente con el Ministerio, en relación a este plan Vuelvo a Estudiar. Nosotros días pasados estuvimos con la directora regional hablando especialmente de la importancia que ha tenido el plan Vuelvo a Estudiar en la provincia de Santa Fe. Y justo en relación a esta importancia de este programa, a través de Flaxo y de la UNICEF se ha llevado a cabo un proceso de investigación por lo llamativo, por lo interesante, por los objetivos generales que tenía justamente este proyecto de Vuelvo a Estudiar. Es decir, el Ministerio ha salido al territorio a buscar a aquellos alumnos que están excluidos del sistema escolar y a través de este programa lo han incorporado a la vida de las unidades escolares a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Y también debemos decir que están transcurriendo en estos días en la Feria de Ciencia y Tecnología, más de 154 proyectos elaborados por distintos jóvenes de diversas entidades educativas de todo el territorio provincial, se ha llevado a cabo en estos días que está justamente feneciendo esta exposición. Y también debemos mencionar como editorial en el inicio, porque realmente son buenas noticias y particularmente en el campo de la educación, un grupo de alumnos de la Escuela Moreno, de Galvez, provincia de Santa Fe, han participado días pasados en las jornadas parlamentarias juveniles. Qué importancia que tiene que los jóvenes vayan tomando conciencia de la vida parlamentaria y que la educación y los parlamentos, y en este caso juveniles, tengan una simbiosis de trabajo como un eje común, transversal, a los efectos de poder difundir todas las actividades significativas que tienen los poderes legislativos en todo el país. En el inicio entonces de nuestro programa nos visita esta noche, agradeciendo por supuesto la visita a nuestros estudios, el presidente del Comité Italiano, el doctor Franco Tirelli. Presidente del Comité, buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, vienen desarrollando en el Comité una serie de actividades realmente interesantes, inclusive días pasados han llevado a cabo una jornada plenaria en Paraná, en Entre Ríos. Bueno, y me gustaría, ¿cuáles han sido los ejes temáticos de esas jornadas en Paraná? Bueno, en realidad desde el año pasado nosotros como comité implementamos no solo hacer las asambleas plenarias en Rosario como se hacía antiguamente, sino por lo menos 2 o 3 veces salir a toda la circunscripción consular, que sería Norte, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones. En este caso, este año elegimos 2 lugares. Uno fue en mayo, que fuimos a Pergamino, para escuchar la realidad de todas las asociaciones de Pergamino y de la zona de Pergamino, o sea, del norte de la provincia de Buenos Aires. En este caso, la segunda asamblea, fuimos a Paraná a escuchar también las realidades, a desarrollar la asamblea plenaria nuestra con los distintos temas del orden del día, pero también para escuchar la realidad de las asociaciones de Paraná y sobre todo de las asociaciones de todo Entre Ríos, que es la única oportunidad que ellos tienen en estos casos de poder presentarse, hacer consultas o preguntar cosas que a lo mejor a ellos no les llega información o la información que nosotros le mandamos por mail no le termina de convencer. Y por ejemplo, particularmente como un común denominador, ¿cuáles son las consultas que hacen estas delegaciones que pertenecen
a esta jurisdicción territorial del COMITES? Bueno, sobre todo la problemática en este momento que mayor está tratándose el tema es todo el tema de turno de ciudadanía y turno de consulado, o cómo conseguir los turnos, o cómo hacer los trámites, cómo trabajar en la página. Hay mucha gente que desconoce, porque también tenemos que tener en cuenta que todas las asociaciones en el interior lo que hacen es asesorar a mucha gente que está averiguando cómo hacer la ciudadanía, que nosotros estamos viendo que con la crisis los pedidos de turno, los pedidos de ciudadanía se han incrementado más de un 100%. Hay un solo ejemplo. Por ejemplo, estamos viendo que mucha gente joven se está yendo a Italia, a las comunas de Italia, a hacer la ciudadanía. Durante el año pasado hay un trámite que la comuna le tiene que pedir la información al Consulado de Rosario. El año pasado hubo 200 pedidos en todo el año. Este año hay 200 pedidos por mes. O sea que esa oficina tampoco da abasto a poder contestar a las comunas todo lo que le piden para poder hacer la ciudadanía en Italia. Pero eso demuestra cómo está sobrepasado todo, no solo el consulado acá, sino también en las comunas de Italia, porque mucha gente joven se está yendo a Italia. Lo conozco porque mucha gente ha llevado la documentación con equivocaciones. Hemos tenido que, conjuntamente con el cónsul y el comité, tramitar un montón de cosas para que esta gente no pierda la ciudadanía en Italia y lograr solucionar el problema. Pero no se está dando abasto por la cantidad de gente que está reclamando ciudadanía. Y cuando fuimos también a Pergamino, o en este caso a Paraná, las asociaciones preguntaban un montón de requisitos que ellos tenían dudas de cómo llevar la documentación. Nosotros lo que le planteamos, que estamos hace tiempo trabajando con el cónsul, en la forma de ver si el consulado hacía un explicativo o un curso a los secretarios de las sociedades italianas de toda la circunscripción o las asociaciones italianas. Lo que nosotros le planteamos es hacer un curso con los funcionarios de la Oficina de Ciudadanía para que le expliquen qué documentación hay que llevar. Cuestión de que agilizamos el trámite, ellos saben bien qué documentación hay que decir a la gente que tienen que llevar, y cuando llegan al consulado llegan con el trámite ya casi terminado, que solamente le tienen que recibir la carpeta. Y por ejemplo, Franco, en este tema, porque en una de las visitas que ha estado también presente el cónsul Martín Bruch, que además le mandamos nuestros saludos muy especiales, sabemos que está en un proceso recuperatorio de salud, siempre es bienvenido a nuestro programa. Habíamos charlado de la necesidad que tenía el consulado de incorporar personal administrativo a los efectos de poder acelerar justamente esto que estamos hablando. En relación a este aspecto, ¿cómo está hoy el consulado? En relación a este aspecto, este último año el consulado pudo incorporar 5 empleados de ruolo. ¿Qué quiere decir? 5 empleados de ruolo quiere decir 5 empleados italianos que vinieron exclusivamente, son funcionarios italianos que vinieron a trabajar en el consulado. Que esto es algo importantísimo porque hacía más de 5 años que no venían esa cantidad de funcionarios italianos. Y después 8 contratistas que son argentinos, que viven en la ciudad de Rosario, que se los contrata por 6 meses para hacer un trabajo determinado dentro del consulado, en este caso para ver las carpetas o ver la documentación, ayudando a la Oficina de Ciudadanía y a la Oficina de Pasaporte. Por ejemplo, como salió en el diario en La Capital del domingo pasado, ahí se informó que el crecimiento del 2017 acá en pasaporte es el 50% más de lo que era el último año. Hay casi 45.000 solicitudes en espera, ¿puede ser así? Y mensualmente hay 3.000 trámites por mes de personas que van al consulado a hacer algún trámite, o de ciudadanía, o de pasaporte, o de corrección de un trámite en anágrafe, que es la oficina del registro civil del consulado. Son 3.000 personas por mes que van al consulado. O sea, y este último año se incrementó masivamente todo. No hay colas porque ahora el consulado implementó un sistema digital que con el DNI, cuando lo pasa por un escaneo, ya directamente lo direcciona a la oficina, entonces la gente no tiene que hacer cola afuera. Pero constantemente está lleno el consulado de gente que quiere hacer trámites de ciudadanía, de pasaporte o de adjuntar a la oficina de anágrafe los papeles, porque ahora, ¿qué pasó? Mucha gente que tenía ciudadanía italiana no anotó a sus hijos. Ahora, con esto de la crisis, le agarró la apuro a anotar a los hijos. Entonces también eso se lleva directamente a la oficina de anágrafe, pero también hay que hacer un trámite, hay que hacer una cola, y bueno, está llevando a que el consulado tenga trabajo constante. Y en el último informe que nos pasó el consulado, nos dijeron que 3.000 personas por mes es lo que van a hacer trámite al consulado. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego vamos a seguir abordando temáticas del comité y del consulado italiano tan importante. Pero antes de ir justamente a los auspicios comerciales
de este programa, debemos mencionar, porque justamente días pasados visitamos una escuela de la ciudad y pudimos ver la importancia y la significación que tiene la libreta digital, ¿no? Tema este que lo habíamos charlado en su momento con el director de Tecnología Educativa de la provincia de Santa Fe, ratificado con la directora regional, y en los próximos programas tenemos el compromiso que va a estar con nosotros la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe. Y ahí pudimos valorar en toda su extensión la importancia que tiene la libreta digital, cómo mantiene un contacto diario entre la familia y los alumnos y la comunidad en sí educativamente. Realmente ha sido un ejemplo que estuvimos días pasados observando en una escuela y realmente es un trabajo muy interesante que ha llevado a cabo el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Nosotros vamos ahora sí a las pautas comerciales y luego seguimos hablando con el presidente del Comité Italiano, el doctor Franco Tirelli. AMEN, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos charlando con el presidente del Comité Italiano, el doctor Franco Tirelli. También en Paraná, en esta asamblea jurisdiccional que ustedes llevaron a cabo días pasados, hubo un reconocimiento justamente a mujeres emigradas, ¿no? ¿Esto qué significa, Franco? No, eso en el marco, nosotros en marzo, cuando fue el Día Internacional de la Mujer, hicimos todo un trabajo de hablar con todas las asociaciones para distinguir a mujeres inmigrantes, en este caso italianas, que nos parecía que nos contaran su historia de cómo vinieron de Italia, qué sufrimiento tuvieron, qué padecieron o qué hicieron de su vida, y en función de eso las asociaciones nos aconsejaron distintas personas, que obviamente eran todas personas mayores, porque estamos hablando de una inmigración de entre 1930 y 1950, cada una contó su historia, nosotros le entregamos una medalla recordatoria, un reconocimiento, un certificado de una medalla de mujeres italianas que hicieron grande la Argentina. Eso lo hicimos en el mes de marzo, que fue al final de una plenaria que hicimos acá en Rosario. Entonces, cuando nuestra consejera del comité, que es de Paraná, nos pidió que cuando hiciéramos la plenaria en Paraná, si podíamos hacer un reconocimiento a distintas mujeres, en el mismo caso, pero en Paraná.
ella también trabajó con las distintas asociaciones de Paraná y Entre Ríos, y bueno, le dimos un reconocimiento con medallas y un certificado a 10 mujeres italianas que viven en Paraná. Franco, días pasados estuvieron reunidos ustedes con el senador que representa América Latina, particularmente la Argentina. Estuvieron reunidos en Buenos Aires. Con el senador Ricardo Merlo. Exactamente, con el senador Ricardo Merlo. Sí. Bueno, en esa reunión, el Consulado de Rosario y el Comité, ¿cuáles han sido las inquietudes que le han transmitido a este senador? No, primero nos felicitaron por el trabajo que el Consulado en estos 2 últimos años pudo revertir las falencias que tenía, sobre todo con el tema de los turnos de ciudadanía y de pasaporte, sobre todo de pasaporte, y el auge que le estuvo dando el cónsul con sus nuevas directivas dentro del consulado, que revirtió una situación grave que estaba padeciendo el consulado. Y en su caso el comité, en este caso acompañándolo al cónsul, sugiriéndole cosas para poder modificar, siempre el cónsul nos escuchó la sugerencia y en este caso están dando sus frutos después de 2 años. Y después el planteo, como insistimos nosotros, es poder conseguir que tengan en cuenta que Rosario a nivel mundial, si bien es el 4º en cantidad de ciudadanos con doble ciudadanía, 150.000, pero en relación con la cantidad de empleados que tiene el consulado, es un empleado por 12.000 personas. O sea que es muy difícil poder seguir avanzando. Entonces nosotros lo que le pedimos es que nos den prioridad para poder, a pesar de que este año mandaron 5 funcionarios de ruolo, nos puedan mandar más funcionarios para poder equiparar el déficit que estamos teniendo, que no dan abasto con el trabajo y sobre todo ahora con la crisis, que la gente está haciendo un montón de trámites de ciudadanía. Las 2 preguntas finales, Franco. En primer lugar, en varias oportunidades con ustedes, con la comisión del comité y con el cónsul, Martín Bru, hemos charlado sobre la importancia que tiene el intercambio productivo entre Italia y la Argentina, y además como integrante de la Cámara de Comercio Exterior. En relación a este tema, ¿han avanzado en algo? ¿Hay algo planificado? ¿Cómo analizan ustedes o cómo describen, mejor dicho, esta situación que hoy vive el país? Primero hay que hacer un marco también a nivel internacional. Italia hasta hace 2 semanas estaba con un problema institucional grave porque se había quedado sin gobierno. Tuvo un mes en el cual estuvo debatiendo a ver si formaba gobierno o si iba a elecciones en octubre o en noviembre. Finalmente, como es un gobierno parlamentario, después de varias discusiones, se hizo una coalición de 2 partidos que juntados pueden hacer una mayoría dentro del Parlamento. En este caso, recién ahora se nombraron todos los funcionarios y empezó a trabajar el gobierno. Por eso también esto rebota económicamente en Italia y no es una situación muy buena a nivel industrial en este caso, porque la deuda como Argentina que tiene es muy grande y se le exigen muchos recortes en Italia. Asimismo, sabemos que el emprendedor italiano le gusta salir como hacía en su época todo el emprendedor italiano, salir afuera a hacer negocios. Ellos salen, nosotros a través de la Cámara de Comercio estamos recibiendo muchas consultas, pero el problema es que también la crisis en Argentina tampoco ayuda a poder cerrar ningún negocio por las diferencias económicas y por la crisis que hay dentro de las empresas. Sí, hay muchos requerimientos, pero por ahora es muy difícil poder cerrar algún negocio de empresas italianas que puedan, por ejemplo, nosotros lo que buscamos es empresas italianas que se radiquen acá en Argentina para darle trabajo a los ciudadanos argentinos, pero hasta que tanto la economía italiana como la economía argentina no se estabilicen, post elecciones no vamos a poder lograr nada. La última, Franco, porque no podemos soslayar esta pregunta en relación cómo está hoy la situación del club italiano en Rosario. Bueno, recién la semana pasada terminamos el reempadronamiento. El club italiano ingresó en un proceso de normalización que dictó la Inspección de Personas Jurídicas. El primer paso fue dictar la resolución de normalización, que fue en julio. Después se nombró un interventor, un normalizador, que fijó un mes para hacer las reempadronamientos de socios, porque al no tener libro de socios el club italiano se ordenó hacer un reempadronamiento de socios. Durante un mes hicimos el reempadronamiento de socios, tanto la colectividad como fueron dos
¿cómo podríamos decir?, dos grupos marcados, que éramos uno de la colectividad, que estaba trabajando hace mucho tiempo para ver si podíamos recuperar el club, y otro grupo que sería el oficialismo, juntando cada uno la gente para ser socios. Nosotros como colectividad, hace tiempo que veníamos trabajando con las asociaciones para poder mentalizarlo y que entiendan todos que la única forma de poder recuperar el club era participando y haciéndonos socios. La colectividad a través de sus asociaciones participó masivamente. Hemos logrado que se suscriban 1.444 socios, que nos dijeron personas jurídicas que fue algo récord, que nunca se había dado. Y ahora el paso siguiente es, calculamos que después del 20 de octubre se va a fijar la fecha para hacer la asamblea previa. En el mismo día se hace una elección, dependen cuántas listas se presenten, o si hay una lista de unidad, o si hay 2 listas, hay 3 listas, no sabemos cuántas se van a presentar. Nosotros como colectividad vamos a participar con una lista. Y después del 20 de octubre se va a fijar la fecha de la asamblea, se va a hacer las elecciones para elegir una comisión directiva y poder lograr normalizar el club y empezar otra vez a levantar el club italiano como fue toda su vida. Franco, muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, saludo a toda la comunidad y particularmente a la comisión directiva del Comité Italiano, que son amigos de nuestro programa. Bueno, gracias por la invitación y prometo que la próxima vez el cónsul ya restablecido de su problemática física podamos tenerlo de vuelta acá para que cuente todas las nuevas novedades que tiene el consulado. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la pausa y seguimos nosotros en Educación, Ciencia, Cultura, en temas de interés general en este sábado que estamos emitiendo este programa. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Primera clase remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase remis. Comitato Italiani all'estero, trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Distribuidora La María. Gran variedad de mercadería para tu negocio. Elaboración propia de productos lácteos. Especialidad en quesos. Precios muy competitivos. Distribuidora La María. Eva Perón 151, Capitán Bermúdez. Teléfono 341-491-3305. Los esperamos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos en nuestro programa y por supuesto queremos agradecer la visita. Sabemos que tiene muchísimas actividades durante toda la semana la doctora María de los Ángeles Anún, senadora, además mediadora, senadora nacional por Santa Fe. Senadora, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, senadora, recientemente han aprobado en la Cámara este nuevo régimen o esta prórroga de la situación alimentaria en la Argentina. Una situación que preocupa y mucho a muchísimos argentinos que están afectados, ¿no? Sí, una situación que duele. Y duele. Yo lo decía el otro día en el recinto cuando votábamos la ley, que realmente es doloroso estar votando en el Parlamento de la Nación Argentina la emergencia alimentaria. Un país que, bueno, ya se ha dicho mucho, pero un país que tiene potencialidad para producir alimentos para 400 millones de personas, que esté declarando la ley de emergencia alimentaria evidencia una distorsión que sin lugar a dudas es uno de los temas que deberemos debatir en la República Argentina. Una distorsión económica que termina doliendo fuertemente porque nos atraviesa, porque la verdad es que cuando uno hace política, cuando uno abraza
esta vocación de servicio que tiene que ser la política indefectiblemente, lo hace buscando un principio de justicia social, y cuando en un país se debe declarar la emergencia alimentaria, está evidenciando que hay un modelo económico que genera injusticias sociales, que genera desigualdad. Por lo tanto, la verdad es que me parece que se ameritaba que se dictara, que se sancionara esta norma, pero lo cierto es que creo que debemos discutir en la órbita de que hay un modelo económico que genera hambre, hay un modelo económico de redistribución regresiva del ingreso que ha destruido el empleo, que ha destruido la industria, que ha destruido el comercio, que ha destruido a los pequeños productores, a las economías regionales, y que debemos repensar la Argentina. Esta es una obligación que no es de un solo espacio político, es de toda la dirigencia en su conjunto y de la sociedad misma. Yo creo que refundar un contrato social nuevo en la Argentina, y particularmente lo que es la alimentación, lo que es la salud, lo que es la educación, ya es necesario, es un común denominador que todos los partidos políticos tienen que tener. Porque si no, no hay sustentabilidad del proyecto de vida. Totalmente. De la gente. Bueno, yo lo decía el otro día, porque dentro de la ley se plantea uno de los puntos, habla de la política de Estado de la seguridad alimentaria y nutricional. Y yo decía que no es solo seguridad alimentaria, hay un término que desde mi punto de vista es mucho más amplio, y es el de la soberanía alimentaria. Claro. Porque no es solamente la distribución de alimentos sanos, baratos y de calidad al conjunto de la sociedad, sino también la producción de alimentos. Y esta producción debe hacerse en el marco de un modelo de desarrollo con inclusión, de agregado de valor, de cadenas de valor, de un profundo enraizamiento de la pequeña y la mediana industria con la ciencia y la tecnología, con la educación pública, las universidades, las escuelas técnicas. Me parece que también hay que tener en cuenta la soberanía alimentaria con este sistema de la ciencia y la tecnología junto al INTI, junto al INTA, junto al SENASA. Este modelo de Mauricio que además tienen Macri, valor agregado. Que tiene valor agregado. Este modelo de volver a un país agroexportador es un modelo que ya lo hemos visto en la República Argentina, que arrasa con el empleo, que arrasa con el trabajo. En un momento donde en el mundo la comunidad internacional se está debatiendo en torno a cómo cuidar, cómo proteger el empleo en sus comunidades. La verdad es que me parece que hay que replantear todo esto y que la soberanía alimentaria, los alimentos, las cooperativas y las mutuales, como parte fundacional, diría yo, de la circulación de bienes y servicios y de esta canalización del ahorro interno de las comunidades puestos al servicio del desarrollo, me parece que son cuestiones a rediscutir. Además, senadora, tienen una significación especial, son generadoras del empleo. Absolutamente. Y hoy lo que falta en la Argentina, y uno observa, ve esta situación también descriptiva, muy alarmante en la situación del desempleo, y de aquellas personas que tienen trabajos formales que viven una inestabilidad permanente porque no saben si mañana pueden conservar el lugar de trabajo. Es muy difícil vivir de esta manera. Es una de las características de la precarización laboral, de la flexibilización laboral. En el mundo se está debatiendo esta cuestión porque ha cambiado la forma de concebir el empleo. Estamos en un proceso de acumulación del capitalismo, en una etapa del capitalismo financiero que ha arrasado con el empleo, pero que también le ha modificado las características, ¿no? Y me parece que esto que plantea el Papa, ¿no? Tierra, techo y trabajo, las 3T, de alguna manera él como líder mundial está planteando una cuestión que todas las fuerzas políticas y dirigenciales de cada país debieran estar replanteándose. En la Argentina estamos en un momento de mucha complejidad porque está haciendo crisis el modelo de endeudamiento con fuga de capitales que se ha puesto en marcha. Y otra vez el endeudamiento vuelve a asignar a las generaciones presentes y futuras en la República Argentina. Yo decía el otro día en la sesión que entiendo que lo que hay que plantear es un nunca más, como el nunca más que hicimos en su momento en torno al terrorismo de Estado, y reivindicamos
las políticas de memoria, verdad y justicia, más allá de la pertenencia político-partidaria de cada uno de nosotros, debemos ir hacia un nunca más al endeudamiento. Así es. Porque el endeudamiento es la causa del hambre en la Argentina. El modelo económico que se eligió a partir del 10 de diciembre de 2015 es la causa del hambre en la Argentina. Si me permite, vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar de otro tema también importante como es la seguridad social. Todo un tema también hoy en los cuales muchos argentinos también tienen serios problemas en relación a este aspecto. Ya volvemos y seguimos con nuestro programa. Todos los lunes por AM Libertad en 1090, desde las 13 a las 14, estamos brindando educación, ciencia y cultura y temas de interés general. Recordamos, todos los lunes entre las 13 y las 14 nos sintonizan el dial 1090. Estamos con educación, ciencia y cultura, programa premiado por el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción de Rosario de su Comisión de Enlace Social. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Restaurant Banco Nación, cumpleaños, casamientos, despedidas, más de 35 años en la gastronomía nos avalan. Show en vivo, Kinder, reservas al 455-2180 o 454-7888. Restaurant Banco Nación, te esperamos. Alberto Fantini, secretario general del Sindicato Industria de la Carne de Rosario y a nivel nacional, defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores del gremio. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos charlando con la senadora y habíamos dejado pendiente justamente una pregunta también muy importante, ¿no?, para los ciudadanos, como es la seguridad social, ¿no? Este es un tema que preocupa y mucho. Sí, nosotros la verdad que lo venimos siguiendo muy de cerca porque integro la Comisión Bicameral de Seguimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero además porque hemos realizado un convenio desde la propia Comisión Bicameral con la Universidad Nacional de Rosario para llevar adelante un informe sobre la situación del modelo de la seguridad social en la Argentina que se ha puesto fuertemente en crisis. La Argentina ha sido ejemplo en el mundo por un modelo de seguridad social y de amparo a toda la comunidad, porque la verdad y lo cierto es que el sistema de la seguridad social cubre o genera una cobertura al ser humano antes de nacer. Ya desde la asignación universal por embarazo hay una cobertura del Estado y del modelo de la seguridad social y por supuesto también hasta el propio fallecimiento de la persona, ¿no es cierto? Claro. Donde hay también una cobertura y una protección. La verdad es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo de inversión que debiera ser puesto al servicio del desarrollo del país, al servicio del desarrollo y la expansión de la economía. Y la verdad es que ha sido utilizado por el actual gobierno
también como parte de este modelo de timba financiera, lo cual pone en riesgo no solamente a los jubilados actuales y a todo el modelo de la seguridad social, que no son solo los jubilados y jubiladas, sino que también pone en riesgo las jubilaciones de los actuales trabajadores activos. Exacto. Que son quienes se van a jubilar o quienes van a tener ese beneficio en el futuro, en un futuro. La verdad es que vamos a tener que cuidar y repensar a este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay que repensar al ANSES también como parte de un modelo político, económico y social de protección de derechos que deben hacerse efectivos en la realidad práctica. Uno lee la Constitución y se encuentra con derechos económicos, claro, con derechos sociales, sí, que después en la realidad práctica no se pueden hacer efectivos, pero siempre volvemos a caer en lo mismo, como fruto, como consecuencia de un modelo económico que al no expandir la economía, al achicarla, también achica justamente los fondos que hacen al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Digamos que tiene varios componentes, pero uno de ellos también son los aportes de los propios trabajadores activos. Claro. En la medida que disminuyen los trabajadores activos, en la medida que se afecta el empleo, por supuesto que también se afecta al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y se afecta al sistema de solidaridad intergeneracional en que está basado este sistema. Claro. Senadora, ¿qué opinión le merece? Porque justamente días pasados en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe ha habido un debate público en relación a la adhesión de la Ley Nacional de las ART, ya que estábamos hablando justamente en el bloque anterior sobre la generación del empleo, la producción. ¿Cuál es específicamente la dificultad en relación a esta ley de la ART? Bueno, hay un planteo que están haciendo algunos sectores en torno al costo que esto implica para las empresas. Ahora, la verdad es que el otro día estaba reunida en uno de los parques industriales que los visito y mucho porque soy la presidenta de la Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación, y ningún industrial ni ningún pequeño empresario me planteó que hay que modificar la cuestión de la ley de ART, adherirse a la ley de ART para poder salvaguardar la economía de sus industrias o de sus empresas. Todos los que te plantean es el modelo económico, un modelo económico que hay que revertirlo, que hay que volver a generar un modelo de ampliación, un modelo de fortalecimiento de la economía y de ampliación del mercado interno, claro, que es lo que no se mueve y que es lo que está afectando fuertemente a las empresas. Veremos qué debate da la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Tengo entendido que se van a hacer audiencias públicas, que se va a abrir el debate a la comunidad, y me parece que hay también una voz que hay que escuchar en esto, que es la voz también del movimiento obrero organizado, claro, de cómo cuidamos a los trabajadores y a las trabajadoras, que además, trabajadores y trabajadoras que en muchos casos han sido una inversión importante de parte de sus patronales en el sentido de haber aportado a su capacitación, que son recursos humanos muy valiosos que se ponen al servicio del desarrollo de esa empresa, de esa industria. Me parece que este gran pacto social al cual está llamando Alberto Fernández para la etapa que se viene en la República Argentina tendrá que repensar todas estas cuestiones, pero también mirándolas en términos de derechos, claro, del conjunto de la sociedad argentina y de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que debemos cuidarlos, protegerlos, porque también esos derechos son frutos de luchas históricas. Exacto, exacto. En el final, senadora, como representante de Santa Fe, como senadora nacional, ¿cuáles son los temas que más le preocupan en Santa Fe? Estamos a pocos meses de la toma de posesión de un nuevo gobierno en la provincia de Santa Fe a través de Omar Perotti. Bueno, en primer lugar, el tema de la seguridad, que me parece que es un tema que atraviesa a todos los sectores sociales y que es un fuerte reclamo de la sociedad santafesina. Nosotros evidentemente deberemos llevar adelante un proyecto de seguridad en consonancia con el gobierno nacional. Hay cuestiones que hacen a la justicia provincial, otras que hacen a la justicia federal, pero también fundamentalmente la prevención en materia delictiva. Y para trabajar en materia de prevención, en materia delictiva, hay que trabajar en todas las áreas de la comunidad, desde el desarrollo del empleo
hasta la generación de oportunidades a toda la sociedad santafesina y también en cómo vamos a entrar a todos y cada uno de los barrios donde lamentablemente de alguna manera se ha colado el narcotráfico, que tanto daño le hace a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, al tejido social que debemos robustecer. Así que me parece que la seguridad es uno de los temas importantes y el otro es la generación de empleo. Y poder poner en marcha las economías regionales y los distintos sectores de la producción y de la industria en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe aporta el 25% de las exportaciones a nivel nacional, con lo cual nosotros tenemos que repensar el desarrollo económico de nuestra provincia. Esto ha sido parte de lo que ha planteado Omar Perotti en su campaña a gobernador y me parece que para poder hacer efectivos este proyecto político que fue el que finalmente triunfó en la provincia de Santa Fe, debemos recuperar también un gobierno nacional que vuelva a poner en la agenda el empleo, el trabajo, la industria, la ciencia y la tecnología como herramientas esenciales de desarrollo en una comunidad. Senadora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha Gracias sido a muy ustedes, amable. muy amable. Vamos a la pausa y estamos con la concejala por la ciudad, Norma López. Amén, Asociación Mutual de la Educación Nacional, siempre ofreciendo los mejores servicios a sus asociados. Corrientes 370-448-0240, Rosario. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Comitato Italiani all'estero. Trabajando junto a la colectividad. La Municipalidad de Capitán Bermúdez y su intendente Daniel Sinali, siempre junto a la educación, la ciencia y la cultura. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. AMET, Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la verdadera defensa de la educación técnica. Adrián Villovich, presidente comunal de Luis Palacios, siempre acompañando la educación y la cultura de su pueblo. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Seguimos y habíamos anunciado antes de ir al bloque, nos acompaña Norma López, concejala de la ciudad, periodista, además es secretaria de la mujer del Partido Justicialista. Y hago énfasis en esto porque justamente días pasados se ha celebrado un nuevo aniversario del voto femenino. Y gracias en primer lugar, Norma, por estar. Gracias por la me invitación. gustaría una pequeña síntesis de tu parte, sos periodista, conocés los tiempos, sobre este hecho tan significativo por el cual esta ley permitió justamente el voto femenino, ¿no? A través de Eva Perón, por El supuesto. 23 de septiembre Exactamente. se conmemora la promulgación de la ley que es la 13.010, que se conoce como la ley Evita. Sí. Evita recoge la lucha de muchas mujeres de otros espacios políticos, desde Alicia Moró de Justo, digamos, Julieta Lanteri, de todos los espacios y representaciones, y puede volcar con la decisión política de un gobierno como Juan Perón, en el marco además de lo que significaba la ampliación de derechos. Claro. Las mujeres no solamente vamos a poder votar, sino que pudimos estar integrando las listas.
Años después va a ser la primera votación, ¿no? En el 52, Claro, claro. porque es en 1947 la sanción. Ahí se sanciona. Y en el 52 recién, Exacto. que es además fue un gran acto cívico de Eva, porque ya estaba en el lecho de muerte. Pero bueno, es una ley que nos cambió, pionera en el mundo, que cambió porque nos incorpora a las mujeres en participación igualitaria en representación política para votar y ser votadas. Y años después, en 1991, la ley del cupo femenino para integrar las listas, porque no se representaba, pero en 1997, además, retomando la sanción de la ley Evita, se declaró el 23 de septiembre como el Día Nacional de la lucha por los derechos políticos de las mujeres. Exacto. Así que es un día de alta conmemoración para todas nosotras, ¿no? Más allá de los espacios políticos. Exacto. En relación a la mujer, ya que estamos hablando, y dentro de la diversidad de tus actividades como concejala, como militante política, has abrazado una causa que es el tema de la mujer en sí misma, ¿no? Los derechos de la mujer, la situación que hoy vive la mujer. Y días pasados te escuchaba en algunas notas en relación a esta preocupación de los femicidios que tenemos en Santa Fe en varias oportunidades, lo hemos charlado contigo, este incremento exponencial de la cantidad de armas que hay en la calle. ¿Cómo analizás este tema, Norma? Tiene que ver con el crecimiento de la violencia urbana también, tiene que ver con esto de que la organización de las mujeres también ha generado una reacción de parte de lo que es el patriarcado, que está en todos los niveles, en todas. El patriarcado significa un orden establecido, un orden social, y si alguien no está integrado en ese orden, efectivamente el poder es también poder de fuego, como ha ocurrido ahora. Nosotros hace cerca de 10 años que hacemos, desde la organización política a la cual pertenezco, que es la Corriente Nacional de la Militancia, hace cerca de 10 años que hacemos el relevamiento de femicidios a nivel nacional y provincial. Y hemos aportado al movimiento de mujeres el mapa interactivo georreferenciado de los femicidios como un modo de visualización, y de que esa visibilización además nos da datos precisos como para poder aportar en materia de herramientas de prevención. Y lo que hemos analizado es que hasta agosto, hasta ahora hay cerca de 240 femicidios en todo el país, es altísimo el número. Altísimo, claro. En la provincia de Santa Fe el año pasado terminamos en 38 durante todo el 2018 y hasta el momento hay 34, o sea que es muy alto. Pero además, en los primeros 8 meses de este año, de los 30 femicidios ocurridos en la provincia de Santa Fe, casi la mitad fueron por armas de fuego. Y eso da cuenta de un mercado ilegal de armas, y da cuenta de que muchos de los femicidios a las cuales somos víctimas las mujeres se dan en el contexto de criminalidad. Por eso es que se ha avanzado hace muy poco tiempo, hace un año atrás, que la unidad fiscal de violencia contra las mujeres, que depende de la doctora Lorena Saboneta, que funciona dentro de lo que es la Procuraduría General de la Nación, ha instruido a todos sus fiscales para que toda muerte violenta de una mujer sea considerada un femicidio, claro, porque está la estructura social. Mira, tenemos 5 asesinatos, 5 muertes de mujeres por abortos clandestinos. Ninguno en la provincia de Santa Fe, porque hay una decisión política de la provincia de Santa Fe de acompañar la salud de las mujeres, pero no así la seguridad. Claro. Entonces, eso, digamos, quiero marcar esto porque da cuenta de qué tipo de seguridad tenemos nosotras. No hay una perspectiva de género en la seguridad. Si hay mujeres que son testigos de causas resonantes, que están todos los días en los diarios, tienen que ir a atestiguar y pasan horas antes y las ametrallan, digo, sí, ¿dónde estaba ahí, digamos, claro, el rol del Estado, ¿no? Y bueno, hay una serie de acciones que tienen que ver con la falta de acceso a derecho hoy y que impacta de lleno en la salud de las mujeres. Con el nuevo gobierno en Santa Fe, ¿no? Sí. A partir del 10 de diciembre, seguramente hay una mirada en la cual se va a poner énfasis en relación a esta temática, y como están dadas las condiciones hoy en el gobierno nacional, va a haber una simbiosis entre el gobierno nacional y provincial. En ese reordenamiento político, Norma, ¿cómo ve justamente esta temática tan especial? Bueno, en principio
el gobierno provincial de Lischy y el gobierno nacional de Mauricio Macri, Lischy, por ejemplo, vació de mujeres a su gobierno. La verdad que hay muy pocas mujeres con en los niveles de mayor decisión política. De hecho, la última vicegobernadora fue la compañera Tessa, la compañera de Wiener, ¿no? Y anteriormente había sido María Eugenia Bielsa. Ahora vamos a ingresar la fórmula Perotti-Rodenas, o sea que volvemos a tener una vicegobernadora en la fórmula gubernamental. Ahora, el gobierno de Mauricio Macri atacó 2 lugares, digamos, uno el de los trabajadores y las trabajadoras y el otro el de las mujeres. Claro. De las mujeres recortó presupuesto, vació contenido, volvimos a ver programas donde las mujeres empezamos otra vez a, que es mejor que nos vean la cola o digamos el cuerpo, empezamos otra vez, tenemos un gran retroceso, un gran recorte en todos los programas, no solamente de salud sexual y procreación responsable, la educación integral sexual, sino también de muchas acciones que tienen que ver con la salud de las mujeres. La ley de leche que no se cumple, por lo tanto, que ahora digamos, yo no tengo dudas que el 27 de octubre van a ganar las elecciones la fórmula Fernández-Fernández, de todos modos hay que seguir trabajando para eso. Dicho esto, digo que con Alberto Fernández y Cristina Fernández y Omar Perotti y Alejandra Rodenas va a haber otra comunión de ideas como para poder avanzar. Santa Fe tiene un piso alto en materia de género, de violencia de género, que tendría que desarrollarse más porque tenemos muchísimos asesinatos de mujeres, tendría que desarrollar mucho más la prevención y la concreción de las leyes en forma real, y yo creo que bueno, ese piso nosotros lo vamos a tener, el peronismo lo va a tener, como un piso histórico que vamos a tener que hacer un esfuerzo además y un gran desafío para que con el movimiento de mujeres superarlo y mejorar la situación. Norma, desde el punto de vista político, social, económico, ¿cómo analizás, cómo ves la ciudad, ya que vienen trabajando permanentemente en diversos lugares, que están siempre en el territorio y seguramente van tomando las inquietudes de los vecinos, que muchas veces de eso deben ser preocupantes, ¿no? El tema de seguridad y trabajo son los 2 temas que hoy por hoy los rosarinos y las rosarinas sienten como, digamos, desamparados, ¿no? Eso y paralelamente algunas obras de infraestructura que se necesitan en los barrios, ¿no? El tema del transporte. Si bien, digamos, en época electoral, digamos, los vecinos se aprovechan porque, digamos, electoralmente las promesas van para las obras y ha habido algunos avances en territorio, cuando uno no tiene seguridad que lo ampare, cuando uno no tiene trabajo, se hace muy difícil y es ahí donde las áreas del Estado tienen que estar más presentes que nunca. Y sinceramente el gobierno municipal se ha retirado, digamos, espacio larguísimo que no termina más desde que culminaron las elecciones, que elegimos nuevas autoridades, pero que esta transición tan larga hasta el 10 de diciembre cuesta mucho, porque además el socialismo con sus cuestiones de gestión que es en retirada, con un gran déficit fiscal, un gran déficit en la economía de cómo se distribuye el dinero para paliar, con las urgencias alimentarias que hay, porque eso también, digamos, hay que pesarlo en la mesa. Exacto. Digo, con eso, y las internas que tienen, porque políticamente también tenemos que hablar de las internas dentro del Frente Progresista, bueno, eso hace que sea muy complicado este paso y que la gente esté cansado. Por eso es que hay que hacer un esfuerzo para seguir. Yo creo que si un desafío va a tener Pablo Hapkin es sentarse con la oposición, hablar, escuchar lo que nunca hizo Mónica Fey, ¿no? Hay un proyecto de ordenanza de tu parte, inclusive ha sido ponderado por algunos concejales que nos han visitado días pasados en nuestro programa, en relación a la puesta en marcha de los jardines maternales, ¿no? Municipales, que eso está la ordenanza, pero que en realidad nunca se ejecutó. Esto es necesario, Norma. Es indispensable, porque tendríamos la contención de muchos pibitos, las salitas de 4 y no alcanzan en ninguno de los barrios, vos tenés que ver con la educación. En todos los lugares, en todas las escuelas hay listas de espera. Entonces, las salas municipales de maternales o materno-paternales darían solución, en principio por esa situación. En segunda instancia, para aquellas familias que no pueden pagar hoy
el circuito privado de educación y que es tan necesaria desde que nace el bebé hasta que ingresa en la escolarización, ¿no? En la institucionalización de la escuela. O sea que es indispensable, viene de la mano de la equidad, viene de la mano del acceso y viene de la mano también de ampliar el tema de la educación, porque esto no es nada más que los cuidados amorosos en salud, sino también los cuidados educativos que hay que tener con un chiquito al momento de la crianza. Yo tengo expectativas de que se cumpla, que la ordenanza, digamos, sea cumplida, porque vamos a aportar en el sentido de dónde tiene que estar parado el Estado, al lado de los trabajadores y las trabajadoras. También hay que darle esta mirada, ¿no? Por un lado, con jardines maternales en los barrios más accesibles, nosotros estaríamos también dando posibilidades que generar otras cargas y otra distribución económica en la familia, que la mujer y el varón puedan, digamos, sostener también la educación de los niños y niñas, retirar a que los pibitos más grandes son los que cuidan de los menores, claro, porque eso también, además del amor entre los hermanos, pero termina en muchos casos de pobreza profunda, termina siendo trabajo infantil. Norma, en el final, hay un tema que también me preocupa mucho, en el cual ustedes estuvieron trabajando, que es el deporte, que significa la inclusión, ¿no?, de los niños, de las niñas. Y particularmente en los últimos tiempos se vienen generando también una serie de temas en relación a la inseguridad. Algunos casos terminamos en la gravedad de la balacera, por ejemplo. En relación a estos temas, en este aspecto tan fundamental, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves desde el municipio que se pueda llevar a cabo este aspecto de control, si se puede decir, ¿no? Sí, es que tiene que ver con el control. Nosotros convocamos a una reunión que, bueno, no va a ser la primera que realizamos. Convocamos a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, al área de seguridad comunitaria, porque realmente tienen inserción social, tienen inserción territorial y porque, digamos, no van de la mano exclusivamente de la policía, sino que tienen otra mirada que tiene que ver con las instituciones del barrio y con la perspectiva de la seguridad comunitaria, y las áreas de salud y de desarrollo social, tanto del municipio como de la provincia. Digo, hay todo un circuito y todos coincidimos en que el problema está, primero, en que las economías delictivas, claro, y dentro de las economías delictivas hay un apartado específico que es al de las armas ilegales. Claro. Si bien hay, en la provincia de Santa Fe hay 100.300 usuarios legítimos de armas, que corresponden a cerca de 170.000 armas. A nivel nacional es 1,5 millones de usuarios legítimos y cerca de 2 millones de armas que pueden usar. Pero de cada arma legal, o sea, el uso por la tenencia legal de las armas, hay entre 3 y 3,5 ilegales. Y eso no lo digo yo, claro, no se me ocurrió, lo dicen las estadísticas de la ANMAC, que es la agencia que justamente investiga, avanza y promueve, digamos, la legalidad en el uso de las armas, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. O sea, estamos ante un problema serio. Lo que no podemos seguir diciendo es hablar de balas perdidas, porque sí, la bala perdida es el trayecto, pero el trayecto del proyectil. Claro, el origen. Pero el origen tiene que ver con economías que, bueno, hacen de las armas una importante rentabilidad. Norma, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 20 horas.